Hola, buenos días. Hoy estamos en el almacén 2 del Museo Nacional del Prado, en Madrid. Vamos a continuar con Javier Barón. Javier Barón, jefe de conservación de la colección de pintura del siglo XIX del Museo del Prado. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con la pintura social, ¿no? Porque haciendo alusión a esta reordenación de las colecciones. Y para ello, pues vamos a ver una obra que se encuentra en los almacenes. Y bueno, Luis Vendrell, de la Brigada. ¿Qué tal estás, Luis? Que nos va a ayudar a sacar esa obra, porque las obras solo las manipulan la Brigada. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Hoy vamos a ver otro subgénero importante. Ayer vimos hospital y ahora vamos a ver la huelga, que es muy significativo porque es un fenómeno que ocurre en la pintura a partir de los años 80 y vamos a ver la obra más importante que se hizo en España y también la más relevante de las que abordan este tema de las colecciones del Prado, que es una huelga de obreros en Vizcaya de Vicente Cutanda, primera medalla en la Exposición Internacional de 1892 y adquirida a continuación para el museo. Pues la abrimos ya. Y aquí se muestra, podéis ver en la cartela, las obras, que también la forma en que se organizan estas obras es muy curioso porque, bueno, se intentan que estén más o menos todas con las mismas colecciones, pero realmente es una ordenación por tamaño. Como veis, es una obra enorme de 2,75 por 5,50, una proporción dupla, es decir, bastante apaisada para lo que es normal en estos cuadros, y realmente lo que permite esto es mostrar un conjunto, una masa importante de obreros y esa colectividad es lo que le da sentido a casi todas las pinturas que tratan de huelgas, lo reflejan así. Sin embargo, hay una figura singularizada en el centro en la que culmina todo ese movimiento ascendente y que es la del obrero que está más elevado que los demás. En esto, Vicente Cutanda, que hace su obra para la exposición de 1892, tiene algunos precedentes, por ejemplo, el pintor flamenco Hendrik Leuten, que también tiene este mismo tipo de composición, una figura que parece reunir todo el esfuerzo y llevarlo hacia arriba, o también el británico Dudley Hardy. En este sentido, hay que decir que la pintura de huelgas es habitual dentro del naturalismo de las dos últimas décadas del siglo, a partir de Alfred Roll, a principios de los años 80 en Francia, y en todos los países industrializados hay ejemplos relevantes. En España es un poco más tardío el fenómeno, pero a partir de este momento, 1892, va a haber un triunfo de estos motivos por el propio Cutanda, que los abordará después, y por otros artistas como José Uría y Uría y Manuel Villegas Brieva, que veremos después. Aquí, ante todo, es muy relevante pues esta magnitud, figuras de tamaño natural y además muy numerosas, ¿no? En movimiento, todas ellas, un movimiento que va a confluir hacia el centro, las esquinas, algunos de ellos armados con los útiles de su trabajo, como el martillo, y las que están apoyadas en el vagón forman una especie de triángulo. Realmente que culmina en la figura que extiende los brazos hacia arriba. También otro recurso muy utilizado es el de las manos, los brazos, que aparecen recortados contra un fondo más claro, dando así cuenta de un dramatismo y de una expresividad muy fuertes. Esto, que era un recurso bien conocido por la pintura del XIX, lo vemos también en algunas otras pinturas de huelgas. En el caso de Cutanda, además, hace referencia a la gran huelga de obreros que se produjo en Bilbao en 1890. Después, aunque él no dice la huelga, sino una huelga, después, en los años siguientes, 90, 91, 92, 93, se producen hasta 23 huelgas de obreros, es decir, es un ejemplo de las muchas que allí hubo. Pero la principal fue la primera, que se produjo con motivo de las celebraciones del 1 de mayo, una expulsión de 5 obreros, y entonces reaccionaron sus compañeros y
primero 500, luego 1000, luego hasta 8000 se pusieron en huelga y hubo de intervenir el ejército, que logró pacificarla pactando con los patronos. Javier, perdona, sí. Esta obra, bueno, de Vicente Cutanda, que están preguntando, ¿esta obra cómo se acoge por parte del poder, digamos, ¿no? Porque no deja de representar un acto de protesta, ¿no? Estas obras de justicia social, ¿cómo se acogen? Por una parte, en la crítica de las exposiciones nacionales es bastante favorable en general, es decir, es una representación donde se ve una novedad, se ve un empeño del artista en crear otro tipo de cosas. Pensemos que la obra que ayer vimos era de 1890, esta es cuando se presentó la exposición, esta es 2 años después, es decir, tiene una acogida bastante buena, especialmente en los periódicos de tinte más republicano y, por ejemplo, en El País. En este sentido, sin embargo, también otros críticos más conservadores, como pueden ser en los casos de Federico Valar o Pedro de Madrazo, que habían defendido otro tipo de pintura, hacen ver que tiene un tamaño excesivo para lo que es el asunto. Todavía están dependiendo de la idea de la jerarquía de los géneros, de cómo los géneros que cantan un tipo de asuntos, como es el religioso, como es el de pintura de historia, necesitan medidas mayores, y estos otros géneros de la vida cotidiana, en su idea, solo con unas pequeñas dimensiones bastaría. Entonces, con excepción de estos 2 críticos, la acogida es bastante favorable. Se le señalan algunos problemas de composición, sobre todo los relativos a la figura de la muchacha y del niño. Sí, lo estaban diciendo justo en los comentarios. Claro, esto lo añaden al final el pintor, y realmente no guarda la misma proporción con respecto al resto del cuadro. Son figuras excesivamente pequeñas, y además son figuras que despiertan una cierta emoción, una cierta compasión, que no tiene nada que ver con el tono épico del resto del cuadro, ¿no? Y en este sentido podríamos pensar que Vicente Cutanda, que es un pintor profundamente religioso y que seguramente conocía las nuevas corrientes del catolicismo social que habían dado lugar a la encíclica Rerum Novarum de León XIII, pues lo puso ahí para ver también la verdadera miseria a la que tenían que luchar las familias de estos obreros, y de algún modo justificar, entre comillas, esta eclosión de la huelga, ¿no? En este sentido, pues la crítica hizo hincapié en este desajuste de proporción que puede verse ahí. Javier, te han llamado mucho la atención y lo están comentando, ¿no? Lo hemos hablado antes, el marco. Sí, el marco. Vamos a ver, para explicar el marco hay que explicar un poco la historia del cuadro. Fue depositado en 1920 en el Ministerio de Trabajo, después de haberse adquirido en 1893. Fue a la Exposición Universal de Chicago en ese mismo año, junto con otro envío de pinturas. Después se depositó en el año 20, formó parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno previamente, y a partir del año 20 quedó en el Ministerio de Trabajo. Con las circunstancias políticas, sobre todo después de la guerra, el cuadro fue enrulado, puesto que era un tema, el de la huelga, que no se contemplaba su exposición en aquel periodo posterior a la guerra civil, y se enruló y se perdió la pista del cuadro. Realmente reapareció en 2001, después de una búsqueda intensa por parte del Museo del Prado, reapareció enrulado, en muy mal estado, sin marco, sin bastidor, y realmente fue un hallazgo muy importante, porque era un cuadro que no se había visto en 80 años prácticamente, ¿no? Y es un cuadro que luego se abordó una restauración muy compleja por parte de Lucía Martínez Valverde, que llevó prácticamente un año y que exigió pues un trabajo que, me acuerdo, en el taller era impresionante ver este cuadro, ¿no? En el taller de restauración. Y además, como teníamos fotografía antigua de Laurent, en donde aparecía el marco tan peculiar con los remaches de hierro fingidos en madera, pero que de algún modo acompaña muchísimo a la composición, se decidió colocarle un marco reproduciéndolo
puesto que contábamos con el documento fotográfico, y es el marco mejor que se puede pensar, porque eso es un marco elegido por el autor, ¿no? Y además acompaña perfectamente a la obra. Y cuando salga ahora va a ser la primera vez desde que salió del Museo de Arte Moderno en 1920 que vuelva a verse en un museo, el Museo del Prado nada menos, esta obra, que es una obra relevante, una obra con sus problemas, como he dicho, de composición, pero una obra que realmente fue muy influyente y que fue la que le dio la fama al artista, que luego volvió sobre estos temas. De algún modo se especializó en este tipo de pinturas. Podemos ver alguna. Sí, hemos traído una tableta para ver. Perdona, Javier, ¿cuándo calculas que se podrá ver esta obra en las salas? Pues cuando se puedan montar todas las salas antes del verano, esperamos que pueda hacerse, ¿no? O sea que dentro de la reinstalación de las colecciones del siglo XIX. Esta es Epílogo, que está depositada en el Museo de Bellas Artes de La Coruña. Es una obra de 1895, se presenta la exposición de 1895 y pasa algo como en otros artistas de pintura social que van narrando cuadros o escenas sucesivas relacionando el mismo tema a través de distintos episodios, ¿no? Aquí unos obreros que llevan un ataúd, el epílogo funesto de la huelga con la muerte de uno de los trabajadores, ¿no? Esta obra también es de Vicente También es de Vicente Cutanda. Cutanda y es como una especie de coda de la gran obra de huelga de obreros en Vizcaya. Es una obra también de calidad. Vamos a ver. También hay otra que es preparativos o preliminares del 1 de mayo, que está en el Museo de Bilbao, que hace en 1894 y que sería la primera parte. Primero los preliminares, luego una huelga, que es la principal, aunque es la más antigua en el tiempo, y después el epílogo. Serían 3 actos de un mismo drama. La misma historia, ¿no? Claro. Y aquí tenemos también una consecuencia de otro pintor muy interesante en estos años, que es José Uría y Uría, que es Después de una huelga, es su título. Y como en epílogo, se presentan las dos a la exposición de 1895, como en epílogo aquí hay una alusión a ese elemento trágico con la muerte del obrero rodeado por su familia, ¿no? Mientras, como se ve, la Guardia Civil está apostada en el interior y en el exterior, ¿no? Así para que no haya... Sí, tenemos problema con los reflejos. Así a lo mejor. Sí, así se ve bien. Sí. A diferencia de Cutanda, que ambienta en Bilbao, pero en unas fábricas genéricas que él no detalla cuáles son, no puede verse, él sí que va a Bilbao a estudiar todo este ambiente, pero no refleja nada concreto. Es un cuadro que es de taller y que no se basa, no hemos encontrado estudios concretos de una fábrica precisa, ¿no? Sin embargo, en el caso de Uría sí que refleja la huelga que tuvo lugar en los talleres de ferrocarriles del norte en Valladolid, donde él en esa época era profesor. Y efectivamente, este interior con esta perspectiva en diagonal, que nos recuerda un poco la que vimos ayer una sala del hospital durante la visita al médico jefe, pues está relacionada con una arquitectura industrial muy interesante preexistente, ¿no? Aquí también, tanto en la obra de Uría como en la de Cutanda, vemos el dominio de los grises sucios, una valoración de la atmósfera. También apenas hay tonos de color, solo algunos rojos, pero en muy pequeñas áreas, algunos azules también, los pantalones estos de Mahón del primer término, pero dominan los grises y los negros, ese ambiente de suciedad industrial, que es el ambiente del desierto en Bilbao, en Sestao también, y donde ocurrían precisamente estas huelgas, ¿no? Esto mismo lo vemos en el cuadro de Uría, ¿no? De la misma manera, 2 diagonales además que confluyen en el grupo central, que tiene, claro, unas derivaciones con la pintura religiosa, como una pietas, ¿no? Una piedad profana o una piedad civil, como podríamos ver ahí, ¿no? Javier, ¿y estas obras se encargaban, se presentaban a exposiciones nacionales?
no eran encargos, sino eran elecciones de cada uno de los artistas que, basándose en el interés que les despertaba estos temas, lo presentaban con el objetivo de ser galardonados. Ya hemos visto cómo lo mismo hacían los pintores de historia en las décadas precedentes. Pues del mismo modo también tienen la idea de que eso se les pueda adquirir por el Estado. Y es lo que ocurre en este caso, en Epílogo y también en Después de una huelga. Finalmente, también en el Museo del Prado, bueno, el cuadro que hemos visto antes está depositado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y este de Manuel Villegas Brieva, Las 12 en los Altos Hornos, es una derivación hacia un tono mucho más costumbrista, igual que en Las 12 de Cecilio Pla, pero aquí en un ambiente industrial, en vez de ser un ambiente al aire libre, pues estamos viendo pues cómo la mujer lleva la comida para los obreros que se visten para descansar brevemente, porque sus jornadas eran de más de 10 horas. De hecho, una de las reivindicaciones de las huelgas de Bilbao era reducir la jornada de 12 a 10 horas. Que ya son, 12 horas, no está mal. Que ya son muchas, ¿no? Y esta era una de las interrupciones, claro, necesaria para alimentarse, ¿no? Y aquí vemos también la diagonal en esta obra que está en el Museo de Córdoba y que pues ilustra otra aproximación distinta, ¿no? Hay más pintores, pero el más importante por su significación y por su insistencia también, no solo en pintura, sino en ilustraciones, para la ilustración española y americana, para blanco y negro también, es precisamente Cutanda. Hay que pensar también que la novela coetánea, las huelgas tienen una gran importancia, empezando por Germinal de Emile Zola de 1885 y luego siguiendo por muchísimos novelistas europeos, entre ellos también los españoles, ¿no? Es decir, que es un fenómeno nuevo, es un fenómeno muy relevante porque afecta a la clase social más numerosa del país, y es un fenómeno ante el cual empiezan los posicionamientos políticos y los posicionamientos también de los pintores, ¿no? En este caso, los pintores en general lo que hacen es tratar de documentar con un tono muy épico estos acontecimiento por su carácter masivo, por su carácter también espectacular, ¿no? Subrayan siempre esa espectacularidad. En el caso de Cutanda, además, hay un doble tono. Aquí es el tono mayor, ¿no?, en el momento de la eclosión, y en Epílogo es el tono menor, el recogimiento después de la muerte, ¿no? Es decir, que de algún modo ellos están buscando los recursos emotivos y teatrales y dramáticos para dar mayor interés a sus pinturas, ¿no?, puesto que su objetivo es evidentemente conmover al público y obtener por tanto la primera medalla, ¿no? ¿Y llegan a conmover al público? Sí, esta obra realmente, cuando se presenta en el año 92, es una especie de obra relevante, es la que más críticas genera, la que de algún modo supone lo que llamaban el clou, es decir, el centro de atracción, el polo de la exposición a la que se presentó. A ello contribuían sus enormes dimensiones y también que por vez primera se presentaba pues este nuevo motivo. Y este tipo de obras, con esto ya termino, que no queremos quitarte más tiempo, ¿se crea un cierto género o lo que hacen es representar momentos especiales? No, hay una cierta moda, como hemos visto, sobre todo en 92, el 95, luego hay algunos ejemplos, y luego ya pasa de moda, ¿no? No se vuelve a insistir de esta manera. Sí que hay algunas... vamos a ver, algunas derivaciones, por ejemplo, La Carga, otro cuadro que fue del Museo del Prado y pasó al Museo Reina Sofía, que está depositada en Olot, es una represión de una huelga con un carácter más violento, ¿no? Es decir, es un motivo que, dada el triunfo de la pintura naturalista, que atiende a todos los aspectos de la realidad, sobre todo a los aspectos más constitutivos, más materiales de esa realidad, la huelga es un asunto que era obligado tratar por la pintura naturalista. Y en España se trata más tardíamente que en otros países, como he dicho, en todos los países europeos se hace, empezando por Francia, también en Estados Unidos, en Italia, en Bélgica es muy importante, como hemos visto, en Leuten y también Laermans, y en Alemania igualmente.
Hay una especie de unidad en el tratamiento de los temas de la pintura naturalista en todo el mundo europeo y americano, ¿no? Y norteamericano. Y en ese sentido, pues la pintura española también participa de las características de la pintura de estos otros países, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar ya por hoy, con muchas ganas de ver estas obras, a ver si podemos verlas expuestas antes del verano. Veremos, porque bueno, no estamos en tiempo de certidumbres, perdón. Pero bueno, lo vamos a intentar. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y como decimos, bueno, de momento no se puede ver, pero se podrá ver dentro de poco con esta reordenación de las obras del siglo XIX. Pero mientras tanto, en nuestra página web sí que podéis ver la imagen. No hemos podido enseñarlas al completo porque el espacio no da más de sí, ¿no? para sacar una buena imagen. Pero en nuestra web la podéis descargar, la podéis ver en alta calidad, la podéis descargar, compartir en redes sociales si queréis. Vais a encontrar también mucha información. Y luego también en nuestro canal de YouTube tenemos vídeos de obras comentadas, de restauraciones, conferencias, cursos. Y lo vamos a dejar por hoy. Continuaremos mañana, como siempre, de lunes a viernes, de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.